Hola, bienvenidos a esta nueva lección de construcción de un coche Bluetooth utilizando Arduino y el software App Inventor 2. En esta ocasión vamos a terminar de probar el segundo motor y poner en marcha los dos motores de forma simultánea. Acordaros de que nuestros motores tienen que tener soldados en los bornes correspondientes del motor, pues un cable para el positivo, un cable para el negativo, y acordaros de que si hay niños que deben de hacer esta labor, siempre un adulto al lado supervisando esa soldadura. Bien, como en la anterior clase habíamos probado un motor, se propuso un reto que era probar el segundo motor. En esta ocasión, a la vez que probamos el segundo motor y sin necesidad de quitar el motor que ya teníamos, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ese sería el reto. Bueno, para saber lo que tenemos que hacer, vamos a volver a ver nuestro MotorChi, el L298N, y dejar definido pues las cosas importantes que necesitamos de él. Y también, aparte de comentar las nuevas conexiones que tendremos que hacer, pues comentar algunas cosas importantes que ya se explicaron, pero que conviene pues repasarlas para tenerlas bien entendidas. En primer lugar, vamos a hablar del jumper regulador. El jumper regulador lo tenemos puesto, es decir, tenemos puesto este componente, lo tenemos puesto este jumper o como queráis llamarlo, lo tenemos ahí, plan, colocado, de tal manera que como lo tenemos puesto y vamos a hacer una entrada de tensión que provendrá de una fuente, bien sean pilas o en el caso de las pruebas que yo hago en mi laboratorio, pues lo hago con una fuente de alimentación, pues vendrán de conectar una tensión positiva aquí y una tensión negativa aquí. De tal manera que al tenerlo puesto, por el V lógico, vamos a tener una tensión de salida de 5 voltios que nos permitirá pues encender también el Arduino y, como veremos en capítulos posteriores, pues el Bluetooth, que también irá conectado lógicamente al Arduino. Bien, en lo que tiene que ver con la activación de los motores, pues tendríamos que tener ya activado el jumper B, que lo dejamos activo en la clase anterior, y pues ahora queremos probar el jumper A también, pues lo colocamos, es decir, los jumpers quedarían puestos de esta manera, con lo cual ya lo tendríamos. Y utilizamos también para la salida del motor B el IN3 y el IN4. Vimos que cuando IN3 está en highs en nuestro código, en valor alto o encendido, como queráis llamarlo, y IN4 está en low o apagado, pues entonces el motor giraba en un sentido, y cuando hacíamos justo lo contrario, es decir, que IN4 estuviera en high y IN3 estuviera en low, entonces el motor giraba en otro sentido. Si los dos estaban en low, pues entonces el motor se detendría. Bueno, pues precisamente eso es lo que vamos a querer hacer. Es decir, cogeremos un motor, lo conectaremos a la salida del motor A, pondremos positivo y negativo aquí, lo apretaremos los tornillos y luego esto lo haremos con dos cables macho-macho, y luego aquí con dos cables macho-hembra, pues colocaremos aquí en IN 1 y en IN 2 y lo vamos a llevar pues a los pines digitales siguientes a los que ya utilizamos. Si utilizamos aquí en IN 3 utilizamos el 4 y en IN 4 utilizamos el 3, pues en IN 1 vamos a utilizar el pin digital 6 y en IN 2 utilizaremos el pin digital 5. Pues fijaros que sencillo. 4, simplemente conectar el motor aquí y dos cables que van a dos pines digitales. Por supuesto, esto sería lo que tendríamos que hacer a la hora del cableado, ¿no? de la construcción, y luego tendremos que hacer modificación en el código. Por lo tanto, jumper activado para activar el motor 1, el motor A, como queráis llamarlo. IN 1 lo vamos a poner aquí en el 6
in2 lo vamos a poner aquí en el 5. Esto lo hacemos así para no tener que estar cruzando cables. Entonces, mucho mejor que esté en este sentido. Aunque parezca una cosa así, al final son pines digitales que si tenemos controlados dónde los hemos conectado no tenemos ningún problema. El resto del circuito quedaría igual y ya sabéis, aquí conectado, igual que lo tenemos aquí, otro motor y como veremos, pues positivo aquí arriba y negativo aquí debajo. Si en un momento determinado conectáramos los motores y cuando hayamos hecho los cambios en código viéramos que las ruedas giran en sentido contrario, es decir, que las dos no van simultáneamente, pues simplemente con cambiar aquí la polaridad lo tendríamos resuelto. Bien, pues bueno, lo que nos queda por ver es el circuito montado. Veremos unas características y veremos lo que tenemos que hacer en el código. Lo vemos en un momento. Aquí tenemos ya en pantalla lo que sería nuestro montaje. Ahí lo estamos viendo. Y en la parte derecha, pues lo que sería el código que teníamos hasta ahora para probar un motor. Por lo tanto, vemos que el positivo lo hemos enganchado en la parte de control, de entrada, o sea, perdón, de salida de lo que sería el motor y el negativo lo tendríamos aquí. Y aunque no se vea muy bien, pues estos dos cables que tenemos aquí, este y este, pues están bueno, el jumper de A está colocado, por lo tanto ahora mismo ya tenemos los dos jumpers y el jumper regulador también conectado, y luego el IN1, tal y como hemos dicho, irá en el pin digital 6 y el IN2 irá en el pin digital 5. Sabiendo esto, ya podemos hacer las modificaciones para intentar hacer el código que mueva los dos motores de forma simultánea. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es decir que el IN1, tal y como hemos comentado, está conectado en el pin digital 6 y el IN2, ¿vale? Hemos puesto int porque se trata de un entero, estaría en el 5. Por lo tanto, ya tenemos el 3, 4, 5 y 6, los pines digitales, estos de aquí, en uso. Bien, como vamos a utilizar el pin digital 6 y el 5, vamos a hacerlo rápido, vamos a hacer un copiar y un pegar, ahí lo tenemos, y simplemente, igual que definimos con el int3 y el int4, pues vamos a decir que el int1 y el int2 los vamos a poner en output, ¿vale? Acordaos de que esto se realiza una vez y que posteriormente lo que se va a estar ejecutando de forma simultánea es este loop. Por lo tanto, ahora aquí en el comentario es que motores giran en un sentido. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, básicamente escribir en el pin digital 1 lo vamos a poner en high y el 2 en low, igual que hacíamos con el 3 y el 4. Una pausa de 5 segundos, hacemos que los motores se paren. Bien, para hacer esto solamente nos quedaría por poner en estado low el IN1, porque el IN2 y el IN4, como veis aquí, ya están en low. Con lo cual, al poner todo en low, pues los dos motores se paran. Muy bien. Motores giren en sentido contrario. Pues bueno, ya habréis deducido que lo único que tenemos que hacer es poner el IN1 en low y el IN2 en high, igual que hacíamos con el IN3 y el IN4. Y para hacer que los motores se vuelvan a parar, se paren, pues bueno, tan sencillo como esto. ¿Qué in tenemos que colocar? Pensarlo un momentito. Bueno, quien haya pensado en el 2, que es el que nos quedaría,
pues correcto. El IN1 y el IN3 ya lo tenemos en low, con lo cual el 2 y el 4 lo ponemos en low y los motores se paran. Muy bien, ¿qué es lo que nos quedaría? Bueno, pues nos quedaría verificar nuestro código. Vemos que no aparece ningún error, lo cual quiere decir que en la sintaxis está correcta. Si no, pues aparecerían aquí algún error, lo corregiríamos. Y ya lo único que nos quedaría es el conectar nuestro cable USB desde aquí en la figura donde estoy señalando en este momento, pues conectar el cable al PC para subir el código, y eso lo hacemos ahora mismo. Bien, ya tenemos nuestro cable conectado, ¿vale?, a nuestra PC y a nuestro Arduino. Pues llega el momento de darle a este botón de subir y veremos que aquí se encienden las lucecitas de carga. Fijaros, vamos a darle al botón de subir, se produce la carga, queda guardado en nuestro microprocesador Atmel y ya lo tendríamos cargado en nuestro programa. Ya lo único que nos queda pues va a ser retirar este cable y probar si nuestro circuito, ya que tenemos la alimentación conectada, pues ver si funciona de forma correcta. Vamos a ello. Bien, ya tenemos el cable quitado. Vamos a alimentarlo. Ahí lo tenemos. Y bueno, como podemos observar, las ruedas giran durante 5 segundos, se para durante medio segundo y vuelven a girar en sentido contrario durante 5 segundos. Y así continuamente. Es decir, estamos comprobando, vamos a pararlo, comprobamos que efectivamente tanto las conexiones que hemos introducido como los cambios que hemos hecho en el programa pues funcionan de forma correcta. Para terminar, solamente me queda comentar que para el voltaje que ha sido suministrado en el positivo negativo de la fuente que utilizo, en este caso pues podría ser pilas AAA o similar, no aconsejo una pila de 9 voltios, de estas gorditas que hay. Aconsejo siempre pilas que sean recargables. En nuestro caso, para alimentar este circuito, al tener que mover los dos motores y también tener alimentado lo que es el Arduino, hemos utilizado 9 voltios, ¿vale? Para probar el primer motor utilizamos 6 voltios, eran más que suficientes. Bueno, pues para probar con los dos motores pues hemos decidido utilizar 9 voltios. Acordaros que las tensiones provenientes de aquí, vuelvo a repetirlo, en mi caso provienen de una fuente de alimentación para no ir trasteando con pilas. En mi laboratorio pues lo que hago es utilizar directamente la fuente de alimentación para suministrar voltaje. Bien, y dicho esto, ya vamos viendo que el coche pues va tomando forma en lo que va a quedar la construcción. Ya en el próximo capítulo entramos de lleno con el Bluetooth, que es el componente que nos quedaría por ver de nuestro coche. Por lo tanto, hasta la próxima sesión.